destilación continua que opera en estado estacionario o régimen permanente. De ella salen corrientes de producto ligero y pesado. El diseño de la columna requiere que las corrientes de producto tengan velocidades de flujo iguales y que la corriente de producto ligero contenga 90% por peso de etanol y nada de soluto disuelto. Calcule 1. La fracción másica de S o de soluto en la corriente de destilado pesado, es decir, la corriente inferior. Y 2. La fracción del etanol en la alimentación, la fracción del etanol en la alimentación que sale en la corriente de producto pesado. Es decir, pide una relación, es no la composición, sino la relación fraccional de etanol con respecto a lo que entra. Si el proceso funciona de acuerdo al diseño. Finalmente, esto es condicionado a que todo esté funcionando de acuerdo al diseño. Bien, ¿cómo resolvemos? Pues nos está pidiendo fracciones, o sea, composiciones fraccionales, ya sea de cualquiera de las corrientes del destilado o del fondo. Entonces vamos a hacer nuestros balances. Primeramente proponiendo una base de cálculo, porque no nos informa sobre esto. Vamos a proponer una base de cálculo. Base de cálculo. ¿Qué nos conviene? Pues fíjense que nos conviene una base porcentual en la entrada o en alguna de las salidas, sobre todo en esta que tenemos composición. Pero si se dan cuenta, tenemos más información en la entrada. Entonces vamos a ponerla aquí en la mezcla de alimentación, o la mezcla alimentada. Entonces vamos a proponer una base de 100 kilogramos en la alimentación. Esa es nuestra base de cálculo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a proceder a los balances del proceso. Balance general. Dice que es un proceso continuo, ¿verdad? Entonces vamos a proponerle en términos del tiempo. 100 kilogramos por hora, por minuto, por día, como quieran. Vamos a ponerle cualquier cantidad de tiempo. Son 100 kilogramos por minuto en la alimentación a la columna. Recuerden, es una base de cálculo. No sabemos en realidad con qué dimensiones se va a diseñar la columna. Pero para nuestro objetivo vamos a proponer cualquier base de cálculo que nos sirva. Balance general. ¿Qué tenemos? Pues la mezcla alimentada es la entrada menos dos salidas destilado. M2 y M3. No, le pusimos mezcla, bueno, vamos a ponerle MA, o mezcla simplemente, la mezcla de alimentación, destilado. Y la otra, podemos ser M1, M2 y M3, ¿verdad? Como quieran. Pero le puse generalmente como se consideran o como se nombran las corrientes en una columna de destilación. Normalmente la fase ligera se conoce como destilado. Y la parte pesada, la fase pesada, el destilado normalmente sale como vapor que posteriormente entra a un condensador para volverse otra vez líquido. Esto generalmente es un vapor y el fondo es un fondo líquido. Es una solución rica en el componente pesado y pobre en el componente ligero, es decir, seguramente hay etanol en la parte de abajo, pero muy poquito. Entonces vamos a definirlo así. Profe, entonces, por ejemplo, en esta solución, ese sería el precipitado, porque habría más soluto que solvente, o sea, una mezcla saturada, o ocurre en cualquier... A ver.
ejemplo, así. Aquí no dice que haya sólidos precipitados, es un soluto, pero no necesariamente tiene que precipitar, ¿sí? No necesariamente tiene que precipitar. ¿Cuál es la forma? Pues seguramente es un soluto disuelto en el sistema, un soluto que sale en forma líquida. Y el soluto puede ser cualquier cosa, cualquier componente, no necesariamente sólido, no necesariamente tiene que sedimentar. Puede ser otro componente líquido disperso en el agua. ¿Mande? ¿Solo es más denso y por eso está en el fondo? Tiene un punto de ebullición superior al del etanol, por eso queda en el fondo. Tiene un punto de ebullición. Ok, superior. Muchas gracias. ¿Sí? Ojo, en función del punto de ebullición, los ligeros son los que salen acá arriba. Conforme el punto de ebullición es más alto, todos los componentes con punto de ebullición más alto van a quedar acá, ¿sí? En el fondo. Muy bien, entonces en el equilibrio de la operación, pues el vapor se va a conformar de agua y una proporción grande de etanol. Si se fijan, solamente es una proporción pequeña de agua que va a haber en el destilado, ya que aquí en el enunciado nos dice que en la corriente superior debe tener 90% de etanol y nada del otro soluto, Entonces sale etanol y agua. Etanol un 90% de la corriente de destilado y un 10% que es el complemento de agua. Y acá en el fondo pues no sabemos cuál es la proporción. Bueno, vamos a sustituir la base de cálculo, que es la única que conocemos, y son 100 menos E y menos F debe de ser igual con 0. Esta es la ecuación 1. Ahora hagamos un balance parcial de etanol. Vamos a hacer un balance de etanol, un balance parcial. ¿Qué tenemos o qué podemos escribir? Pues en la entrada, en la mezcla, hay 0.60 de los 100. Menos en el destilado, 0.90 del destilado será etanol, ¿verdad? Menos X cantidad, ¿no? X cantidad o X fracción de F será etanol, igual con 0. Y esta ecuación 2. Ecuación 2. Pues si se fijan, tenemos dos ecuaciones con dos variables, pero hay algo que no hemos definido que nos está obligando el enunciado. ¿Cuál es una de las primeras restricciones? El diseño de la columna requiere que las corrientes de producto tengan velocidades de flujo iguales y que la corriente de producto ligero contenga 90% en peso de etanol y nada de soluto. Nada de soluto. Entonces, podemos utilizar esta primera ecuación, para resolver, ¿sí? Una de las restricciones es que las corrientes sean iguales. Entonces D debe de ser igual con F, ¿verdad? Estas dos corrientes, destilado
con esta deben de ser iguales. D igual con E. ¿Ven? Pero cuando entran, nada más. Cuando salen. No son corrientes que salen. Son corrientes que salen, ¿no? Eso no entra. Esto es lo que entra. Estas dos por ejemplo, en los ejemplos anteriores, para empezar a trabajar con la segunda ecuación, despejábamos M1. Aquí que M1 no es la resta del producto final, ¿cómo le haríamos? ¿Tendríamos que sumarlo para hacer la mezcla? Así, la suma de estas dos deben de dar la mezcla. Ojo, aquí no estamos formando una mezcla. Aquí estamos haciéndolo a la inversa. De una mezcla vamos a separar en dos porciones diferentes. ¿Sí? Es similar a una mezcla, nada más que al revés. Una mezcla invertida. Un proceso contrario. Bueno, si sustituimos esta igualdad en la ecuación 1, podemos escribir primeramente que 100 menos D igual con 0. Estoy sustituyendo F por D, ya que D es igual con F, y se fijan. ¿Sí? Entonces esto es igual. No, lo voy a escribir de todas maneras. Es igual con 0. 0. Entonces, podemos reacomodar. Entonces, 100 menos D debe de ser igual con 0. Y por tanto, D debe de ser igual con 100 entre 2. 100 debe ser igual con 50 kilogramos por cada minuto. Esas son las unidades que definimos aquí. Deben salir 50, 50. 50 y 50. Y F, por lo tanto, igual a lo mismo. 50 kilogramos por cada minuto. Bueno, ya tenemos esto. Ahora en el balance parcial, fíjense, balance parcial. En la siguiente ecuación que acabamos de escribir hace un rato. Si se fijan, pues ya conocemos D, la podemos sustituir, ya conocemos F y la podemos sustituir y encontrar X. O, en su defecto, agrupar estas dos variables. ¿Sí? De resolver agrupando las variables de en F o resolviendo una de las dos. A ver, vamos a ver si escribimos una variable en función de una variable. Vamos a ver las variables, escribiendo en función de una variable, y nos quedaría, si 0.60% es 60, menos 0.90 por D, 90 por D, y D vale 50, 0.90 por 50. O lo vuelvo a escribir todo, a ver, para que no se nos pierda. 0.60 que multiplica a 100. Y luego es 0.90 que multiplica a 50. D menos el etanol en D con 0. ¿Y la X que multiplicaba al etanol? Son dos formas. A ver, fíjense, vamos a ver. Este es el etanol en D. Ahorita escribo la otra ecuación, ¿sí?
o en términos de X será, escribiendo en dos formas la ecuación, será 0.60 que multiplica n menos 0.90 que multiplica a 50 y menos X que multiplica a 50 igual, ¿verdad? Porque valen lo mismo. Igual con 0. Bien, a ver, entonces podemos escribirlas en términos de una o de otra forma. ¿Sí? Si resuelvo para esta, a ver, vamos a ver, si resuelvo directamente para el etanol en D, etanol en D la podría pasar al lado derecho positiva. Etanol en D la paso positiva. Y me queda que es igual con 60, o sea, 6% da 60, menos 0.90 por 50 son 45, igual con 15 kilogramos por minuto. Esta es el etanol en la corriente D, es decir, el etanol que sale aquí arriba. Este etanol, 90% de la corriente D, es 15 kilogramos por minuto. Ahora resolviendo en términos de X. Lo escribo de nuevo, fíjense, sería 100 por 60 son 60 menos 45 menos X de 50 o 50X. Igual con 0. Entonces, X es igual con, entonces, 15 entre 50. Es igual a 15 entre 50, exactamente. 15 entre 50 y es igual con 0.3 por 100 igual al 30%. ¿Sí? O 30%. De manera que podemos definir el etanol en D, definiendo el etanol en D. Igual con, voy a definir el etanol en D, si se fijan, otra vez, será 0.30, 0.30 que multiplica a, 0.30 que multiplica a, ¿a 50? quién? A ver, fíjense, espérenme, ¿cuánto es etanol era en etanol en F, perdón, creo que me equivoqué, es etanol en F, disculpen. Pero era lo mismo, ¿no? F y D. No, sí, la cantidad es la misma, pero la corriente es diferente. Ah, ok. Sí, la corriente es diferente, es acá y no acá arriba. Sí, es etanol en F, recuerden que estamos hablando de este etanol, de este que está aquí. Y me equivoqué aquí y puse D, no, es en F. Por lo tanto, ahora sí son 15 kilogramos. Y acá también otra vez 30 por 50 es igual a gramos por cada minuto. ¿Okay? Si se fijan, pues es lo mismo que teníamos hace un rato acá arriba. 15 kilogramos por minuto, 15 kilogramos por minuto. Dice otra vez aquí. Erróneamente, es el etanol en F, ya está, 15 kilogramos por cada minuto. Luego, ¿qué más? Acabamos de resolver el balance para definir la cantidad de etanol. Ahora vamos a hacer un balance de soluto.
Balance de soluto. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta que tal vez sea tonta? A ver, dígame. El soluto, dicen, bueno, que tenemos que marca fondo, ¿no? Ajá. Entonces arriba solo sale un 90% y el 10% que falta es el agua destilada. Entonces, a ver, arriba es 90 de etanol y 10 de agua. Y en el fondo van a salir 3 corrientes. Aquí deben de salir, a ver, voy a ponerlo. Debe salir etanol. Bueno, lo pongo así: etanol, soluto y agua. Son las corrientes o son las especies que salen aquí abajo. Aquí pero, sale. Ejemplo, que hable de un fondo aquí no quiere decir que haya una acumulación en el fondo, o sea, que se quede en el recipiente, igual que nosotros. No, está saliendo, debe de salir continuamente, sale. Okay. Aquí hay un calentamiento continuo para que se esté formando un vapor que contiene 90% de etanol. En el fondo está saliendo continuamente una corriente que va a tener etanol, el otro soluto y agua, en una proporción pues bien diferente de la de arriba. Bueno, entonces decía, podemos hacer un balance de soluto para calcular la cantidad de S en el fondo, la cantidad, aunque también lo podemos definir por diferencia, ya que tenemos la corriente total, tenemos la corriente de etanol y podemos definir, por lo tanto, S, que será la diferencia contra el agua y el etanol aquí. Pero vamos a hacerlo mediante el balance de soluto, ¿verdad? Balance de soluto. ¿Qué tenemos en la alimentación? Pues tenemos un 5%. Vamos a escribir 0.05 multiplica a 100, que fue nuestra base. Luego menos 0. Es el soluto que hay en la parte superior. No debe haber soluto más que etanol, ¿verdad? Aquí dice que no sale ese. Dice, y la corriente de producto ligero contiene 90% de etanol y nada de ese. No hay el otro soluto. Entonces hay 0. Y en la corriente del fondo, pues hay X cantidad. X cantidad que ya está por aquí, ya la definimos, ya la teníamos. ¿Sí? Si el etanol es 0.30, ¿cuál es la fracción del soluto? O lo podemos escribir Y. A ver, vamos a recalcularla. Y de 50. ¿Ya? Debe de ser igual con 0. De aquí. Acá en la misma línea. De aquí. Debe de ser igual, ¿qué cosa? Pues debe ser igual con 50 sobre, no, 50 daría 1. 0.05% da 5 entre 50, igual con 0.10 o 0.1 o el 10% soluto. Hay un 10% de soluto en la corriente S. Bueno, ya acabamos nuestro balance, ya sabemos cuánto vale D, cuál es la composición de S y de E, cuál es la composición de E en el destilado. Vamos a responder. Hay algunas cosas que no sabemos, pero las podemos definir en función de esa composición que ya definimos. Vamos a calcular, dice aquí, la fracción másica de S en la corriente de destilado pesado. Es decir, la fracción másica de S. La fracción másica de S en el destilado pesado. Y la definimos en función del etanol o no, en función del soluto. Aquí está, esa es la fracción en el destilado pesado, es igual al 10%. ¿Sí? Entonces, la fracción de soluto en F es
10%. ¿Sí? ¿De dónde lo sacamos? De aquí. Esta es la fracción en el destilado pesado, o sea, en el fondo. O sea, fíjense, el enunciado se llama destilado ligero y destilado pesado. Yo le llamé destilado y fondo para no confundirnos con los dos destilados. Estos son los nombres que normalmente se le dan a esta operación. El destilado es la corriente de vapor que sale por arriba y el fondo o pesados salen por debajo. ¿Qué más nos pregunta? Bueno, vamos a llamarle inciso A. Ahora vamos a ver qué nos preguntaba en el inciso B o la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta era la fracción del etanol en la alimentación que sale en la corriente de producto pesado. Es decir, los kilogramos de etanol en la corriente de producto pesado con respecto a los kilogramos de etanol en la alimentación. Sería el 90%, ¿no? Porque hay que complementarle para el 100. Leamos bien lo que nos pide. Fracción del etanol en la alimentación que sale en la corriente del producto pesado. Es decir, del etanol que entra, ¿cuál es la fracción que sale en el producto pesado? Esta. ¿Cuánto etanol sale en el producto pesado respecto al etanol que entra en la alimentación? ¿Sí? Entonces, etanol de la alimentación. Profe, pero el etanol al ser ligero no tendría que salir por arriba, no tendría nada que hacer abajo, ¿no? Fíjense, ojo, el etanol dice que está saliendo aquí con una proporción del 90%, sale el 90%, esa es la composición que tiene la corriente aquí arriba. Sin embargo, esto no garantiza que acá abajo no haya etanol. De hecho, encontramos que el soluto solamente son, bueno, más bien el etanol en F, aquí lo calculamos mediante el balance parcial de etanol, y encontramos que es de igual con 15 kilogramos, o sea, aquí están saliendo 15 kilogramos de etanol, de todo el etanol que está entrando están saliendo 15 kilogramos, acá está saliendo la mayor parte. Ahorita calculamos, o sea, le ponemos más preguntas para que se aclare. El etanol de la alimentación que sale en F. ¿Cuánto sale en F? 15 kilogramos. 15 kilogramos. Entonces, lo voy a escribir. Etanol F con respecto al etanol en A. Etanol en la corriente de abajo con respecto al etanol en la corriente de alimentación. Esa es la relación que nos está pidiendo. Entonces, ¿cuánto etanol dijimos que sale en F? Aquí está, 15 kilogramos por minuto, o acá, es lo mismo. Gramos por cada minuto. Con respecto al que entra. ¿Cuánto entra? Vamos a poner entre paréntesis para que no se vea tan cargado de diagonales y que nos confunda. ¿Cuánto entra? Pues entran 0.60%. ¿Cuánto es? Por aquí está, 60. Serían 60 kilos. 60, son 60 gramos por cada minuto. Cerramos nuestro paréntesis y calculamos. ¿Cuánto nos queda? 0.25 kilogramos por minuto. 0.25 adimensional, kilogramos por kilogramo, ¿sí? No podemos decir que kilogramos de etanol contra kilogramos de etanol, porque todo se va con 0.25 o 25%. Ese es el etanol que sale, es el etanol que sale en la corriente del fondo. Vamos a calcular el etanol que sale
etanol de la alimentación para que visualicemos cuánto etanol sale en D. Pues según esto sale el 90% de 50, que por aquí lo escribimos, realmente es 45, ¿verdad? ¿Dónde estaba? En algún punto ya se me perdió. ¿En dónde? Aquí está, 45. ¿Sí? Sale 45 de etanol. Este es un balance de etanol, entonces está saliendo 45. Voy a poner etanol que sale en D contra el etanol que se alimenta, otra vez igualito. Voy a ponerlos como subíndices. Etanol que sale el destilado contra el etanol que se alimenta. Quedamos entonces que son 45 kilogramos por cada minuto. Para que no se vea tan cargado de diagonales seguidas. Aquí hay una diagonal así. Entre 60, son los mismos 60 kilogramos por minuto que están alimentándose, es la misma, ¿verdad? No hay otra. Por lo tanto, ¿cuánto sale por arriba del etanol que entra en la alimentación fresca? 75%. 0.75 o 75%. Muy bien. ¿Sí? Podemos sacar otras fracciones si quieren en un momento dado enriquecer este asunto. ¿Qué cosa? Pues podemos sacar las fracciones. Ya de ese ya las sacamos, ¿verdad? La fracción de soluto en D. La fracción de soluto en D fue Y, fue 10%. 10% de 50. ¿Cuánto etanol sale en F? Dijimos que eran 15. Fíjense, son 15 kilogramos de etanol. Si son 10% de soluto en Y, 10% de soluto en Y, son 10 kilogramos. Son otros 5 kilogramos, ¿verdad? De 50, 10 de 5 son 5 kilogramos. Son 15 más 5 serían 20. ¿Y cuánta agua? Pues debe estar saliendo 30%. 30 kilogramos. 30 kilogramos de 50. Es el complemento para 50. ¿Algo más que podemos hacer, jóvenes? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para visualizar esto que hicimos aquí en el problema? Híjole, no se me ocurre. ¿Qué más? No se le ocurre más preguntas. ¿Qué dijo Wendy? Vamos a recapitular. ¿Qué más incisos se le agregan? Le digo, la verdad no sabría qué seguir haciendo para seguir divirtiéndonos con un solo problema. Muy bien. No se preocupe. Nada más, fíjense, algo a remarcarles. Debemos de leer perfectamente el enunciado para interpretar qué nos está pidiendo. No nos pide únicamente el balance, porque el balance lo podemos resolver como quieran. Definir cada una de las corrientes parciales. ¿Cuánto vale D? Lo podemos definir que fue, desde el inicio fueron 50 kilogramos por cada minuto. Del fondo también fueron 50 kilogramos por cada minuto. Y aquí podemos definir las corrientes parciales de en D. En D fue ¿cuánto? A ver, ¿cuánto fue de etanol en D? Si lo definimos. Etanol en D, aquí está. En D fueron 45 kilogramos. 45 kilogramos por minuto. No hay S. Aquí sí. Vamos a ver. El etanol en D debe de ser igual. ¿Con cuánto? ¿Cuánto de etanol salió en el fondo? ¿Cuánto etanol? 35 kilogramos. ¿Cuánto? No, 15.
Ándele, 15 kilogramos por cada minuto. ¿Ah? 15 kilogramos por cada minuto. Fíjense, si sumamos 45 con 15 nos debe de dar el 60 que está entrando, ya que el etanol en la alimentación son 100 por punto 60 y son 60. ¿De acuerdo? Luego, el soluto en SNF. Insisto en ponerle su índice de cuando es en F. Eso le iba a decir. De hecho, abajo hay una parte donde también está, o sea, no, falta corregir nada más ese puntito. A ver, vamos a ver, dígame dónde se nos fue el avión. Ahí dice definiendo el etanol en D en lugar de decir definiendo el etanol en F. Aquí en balance parcial del etanol, ocupando las variables, resolviendo para X, resolviendo. Aquí es cierto. Sí. Definiendo el etanol en F. Muy bien, gracias. Ese se nos había ido por ahí. Entonces, aquí, ¿cuánto nos dio el soluto en F? El soluto en F no lo definimos en algún momento, pero es el 10%, ¿no? El 10% de 50, entonces son 5 kilogramos. Kilogramos por minuto, que deben corresponder al soluto en la entrada. Si aquí hay un 5% de ese, es 0.05%, ¿cuánto da? 5. 5, exactamente, 5 kilogramos por minuto deben de estar saliendo porque esos son lo que entró. No hay nada acá porque están todos aquí, todo el soluto está aquí. ¿Sí? Muy bien, ahora sí acabamos. Lo pusimos en el diagramita todo.